Intelectual, somos la capacitadora. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Amigos de Estrategia Intelectual, bueno, mi nombre es Lisette Angulo y como cada jueves ya saben, estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, como ya había sido prometido, este día hablaremos sobre el principio de aprendizaje, conducta y bueno, sus comportamientos de la conducta. Y bueno, también tenemos a un gran invitado, él es psicólogo clínico y su nombre es Juan David Camargo. Hola, Juan David Camargo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por su invitación. Quisiera hablar un poquito de ti. ¿Quién es Juan David Camargo? Bueno, él es psicólogo clínico con profundidad en dificultades del comportamiento, trastornos emocionales y afectivos, en profundización en psicología y dificultades del aprendizaje en área escolar. Dice, también eres psicólogo educativo y orientador escolar en el colegio. Bueno, ahí dice el nombre que es en Bogotá. También eres psicólogo clínico especialista en énfasis de individual y familiar. Bueno, las competencias que tienes es análisis del comportamiento en ABA y población infantil, adolescente, adulta, atención individual en familia, orientador escolar con conocimientos en estrategias de enseñanza, aprendizaje, orientación vocacional, población infantil, adolescencia, talleristas en temáticas clínicas educativas en la población infantil, adolescente y adulta. Y bueno, muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás, Juan David? Bien, pues como para aclarar, yo trabajé como orientador en un colegio aquí de Bogotá, pero ya hace un tiempito. Y pues en resumidas cuentas, pues soy psicólogo clínico con una especialización en psicología clínica infantil del adolescente y la familia, y soy egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz de la ciudad de Bogotá. Eso es como el resumen de todo. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que te conozco por las redes sociales, eres uno de los más contactos de conductismo que tengo. Bueno, yo quisiera que nos hablaras un poquito porque, bueno, nuestro público en realidad no sé qué tanto estén asociados al lenguaje del conductismo y al lenguaje a lo mejor más complicado y complejo, sin caer en el simplismo y en ese tipo de pues adjetivos, ¿no? Podríamos hablar un poquito más, ¿qué es el aprendizaje? ¿Y cómo es que de algún modo se inicia el aprendizaje? ¿Y qué sabes sobre el aprendizaje desde la niñez? Todo eso, disciplina, juego, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el aprendizaje es, por así decirlo, una de las formas, ¿vale? O más bien no una de las formas, sino la forma ideal en la cual pues el sujeto, si bien va teniendo contacto con el medio ambiente, pues va adquiriendo determinadas habilidades, así como también va emitiendo diferentes comportamientos que pues lo van llevando a pues conocer su alrededor, y ciertamente bajo diferentes contingencias de reforzamientos o castigos es donde pues nosotros justamente en este contexto empezamos a aprender y empezamos a discriminar diferentes situaciones, y manejamos, por ejemplo, con el paso del tiempo un control de estímulos, ¿vale? En donde nosotros pues aprendemos a distinguir, aprendemos a discriminar y claramente a interactuar de
formas cada vez más detalladas y más particulares en el medio ambiente. Ahora bien, dentro de todo este contexto de exploración del medio ambiente, pues se debe entender que existen diferentes mecanismos de aprendizaje por los cuales el sujeto aprende, por lo que el sujeto no es un individuo solitario en el medio ambiente, sino que existen mecanismos de aprendizaje como puede ser el modelamiento, el moldeamiento, la conducta moldeada por las contingencias, que como resultado llevará a la conducta gobernada por reglas o a las reglas verbales que propiamente, pues, aun cuando se aprenden de forma experiencial o de transmisión de generación a otra generación, pues ciertamente se dará un comportamiento mucho más complejo, mucho más particular en el medio ambiente, ¿cierto? Y pues bueno, la última forma para, digamos, para aprender, o el último mecanismo de aprendizaje sería el condicionamiento clásico, que es una relación entre estímulos y pues tú reaccionas o tú pues emites comportamiento de acuerdo a dicha interacción con un estímulo particular, ¿cierto? Se hace una asociación. Y todo esto pues parte de pues ciertamente lo que es la herencia de Skinner, ¿cierto? Lo que Skinner nos ha heredado, que es el condicionamiento operante, en donde básicamente nosotros estamos inmersos en una enorme triple relación de contingencia, ¿cierto? Que básicamente pues resume todo lo que yo he dicho. Tenemos contacto con un estímulo que nos va a señalar la disponibilidad de un reforzador o de un castigo, y ahí justamente, digo, a esa señalización, a esa disponibilidad, pues nos comportamos, ¿cierto? Y muy probablemente a partir de esta consecuencia que nos están anunciando de acuerdo al aprendizaje previo, pues ahí es donde empezamos a ejecutar estos diversos mecanismos de aprendizaje, sea por moldeamiento, modelamiento, que es básicamente aprendizaje vicario, así como también por contacto directo con las contingencias o conducta moldeada por las contingencias, y condicionamiento operante. Oye, yo sí te entiendo perfectamente todo el lenguaje, pero es muy difícil entenderlo si no tienes bases básicas del conductismo, ¿no? Y o sea, difícilmente alguien entiende todo lo que acabas de decir. En un lenguaje así práctico, porque aparte eres docente, un ejemplo más o menos como práctico en el aprendizaje desde la niñez, ¿no? Que nos pudieras poner cómo es que un niño aprende, qué tan, por ejemplo, qué tanto de resultado puede traer un castigo a una persona, ¿no? También cuando puede ser como también el indicio de hacer, porque aquí vamos a ocupar la moral, eso es algo que no se ocupa mucho en psicología, ¿no? O se ocupa ética o otro tipo de situaciones. Pero para la gente que está acostumbrado al lenguaje de la moral, ¿no? ¿Cómo es que un niño puede empezar a tener conducta no adaptativa o maligna, si tú quieres, o adversa a los demás grupos, todo ese tipo de cosas? Y te lo digo porque de algún modo nuestra vida ha cambiado a partir de la pandemia. Difícilmente ahorita tenemos casi un año de no socializar, los niños están directamente en la computadora. No sé qué tan bueno tú como educador o como experto en la conducta, qué tanto eso va a afectar al aprendizaje, a los niños, qué tanto puede ser también estimulante y no se vuelva aversivo estar 5, 6, 7 horas detrás de una computadora sin tener otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues partamos del principio que tú me dijiste, que lo explicara un poquito más clarito, con un lenguaje en cristiano, ¿cierto? Y por eso, pues metamos ahí lo del niño, listo, de una. El niño nace, ¿sí o no? El niño nace, tiene contacto con, pues, la primera persona y más importante dentro de la mayor parte de su desarrollo, que es la mamá, ¿vale? El niño tiene interacción con la mamá, tiene un lenguaje específico con la mamá que con el tiempo se va organizando, se va moldeando con el paso del tiempo, y cuando el niño esté listo, entonces ese niño pues empieza a explorar su entorno y
claramente sabe con el paso del tiempo que este entorno tiene diferentes consecuencias, diferentes situaciones que resolver y situaciones que a nivel de su experiencia le van a enseñar pues cosas, ¿cierto? Cosas de la vida, cosas como, por ejemplo, no toques esto porque te cortas o no vayas allá porque te puedes caer o te puedes tropezar. Y ciertamente la primera infancia se vuelve un ejercicio en donde caes y te levantas, caes y te levantas, y a medida que caigas y te levantas, pues vas identificando tus respectivas redes de apoyo, ¿cierto? Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus primos, vas identificando tus amigos en el colegio, y todo esto, todas estas situaciones vividas con la mamá, con los amigos, con los tíos, con los primos, con los abuelos, te va enseñando cosas de la vida, ¿cierto? Entre ellas te va enseñando pues ya en términos naturales, pues ya, bájale un poquito porque se escucha mucho el eco. Ok. ¿Ya? ¿Ahí? Ajá. Entonces, todas esas experiencias de vida las compartes con tus seres queridos. Habrá experiencias que te van a enseñar cosas que no debes hacer y que por ende pues vas a dejar de hacer durante un tiempo limitado, que puede ser muy corto, puede ser muy largo, como hay cosas que te van a satisfacer, te van a felicitar, y entonces la conducta empieza a permearse desde ese punto, ¿cierto? ¿En qué tanto aprendemos de acuerdo a nuestro aparato cultural, dentro de nuestro aparato social? Y ciertamente con el paso del tiempo vamos creciendo y comprendiendo que pues muy probablemente la vida está en función al seguimiento de instrucciones, en función al seguimiento de lo que entre comillas sería correcto e incorrecto, y entonces ahí tú empiezas a aprender de diferentes maneras, ¿vale? Desde un principio aprendiste mediante pues el contacto con tus padres, mediante las instrucciones, y ellos mismos se encargaron, por así decirlo, de moldear un comportamiento. Ok, y si no viviste nunca con tus padres, pues con algún cuidador, ¿cierto? Por ejemplo, en un orfanato o por ejemplo en una familia por aparte. De igual manera ellos te moldearon, empezaron a pues implantar sus creencias, a implantar sus reglas, y ciertamente a pues enseñarte la vida desde puntos de vista muy importantes como los valores, como la religión, como pues cosas correspondientes a la educación, cosas correspondientes a, bueno, estoy hablando en términos muy positivos porque hay familias que desde un principio pues enseñan cosas terribles, ¿no? Como lastimar a otros, como hacerle daño a otros. Aquí en Colombia pues en las épocas más altas de violencia, pues enseñaba a los niños esto y otras cosas, pues que lamentablemente hicieron que atentaran contra la vida de otras personas, ¿vale? Entonces, pues ciertamente el niño va educándose, va aprendiéndose a través de las instrucciones, y estas instrucciones, pues claramente de ser feliz, de aplicarse y de seguirse, y uno al ser felicitado, pues uno se va moldeando. Ahora bien, esto también se puede hacer a través del modelado, ¿cierto? En donde la persona me demostrará a mí cómo hacerlo, ¿cierto? Esto pues implica que el niño imite, ¿cierto? Que pues realice estos mismos comportamientos y pues tenga consecuencias correspondientes a dichos comportamientos que pueden aumentar su probabilidad de ocurrencia de conducta, o que en un futuro pues volverá a hacerlo y volverá a hacerlo, y otros comportamientos pues que decrementarán o disminuirán su probabilidad de ocurrencia de conducta. Es decir, que porque tú te portaste así y recibiste un castigo, entonces pues esto se va deteriorando, ¿vale? Y todo esto pues claramente a partir del lenguaje, ¿no? Yo creería que la base fundamental de todo el desarrollo de la complejidad psicológica y cognitiva, más o menos, ¿cierto? No, más o menos no, perdón, es todo lo que es conducta, cognición y demás, pues se forja, se solidifica a través del lenguaje, ya que pues es una de las variables más importantes, las variables más poderosas por las cuales pues uno pues empieza a comportarse, ¿vale?
Definitivamente, pues no estamos hablando solamente de un solo lenguaje, sino de varios tipos de lenguaje, porque pues recordemos que el lenguaje es algo muy amplio, es algo muy complejo, en donde no solamente existe el habla, sino también los signos, los símbolos, las señales, y de esta manera pues nos empezamos a comportar, entender el mundo a partir de la cultura, del aparato cultural, de las contingencias en función al lenguaje y todo lo que el lenguaje me puede representar en el medio ambiente y en el contexto. Y claramente esto del lenguaje incluso empieza a aprenderse desde el primer momento en que uno nace, ¿cierto? Con el paso del tiempo, pues uno va adquiriendo determinadas palabras por imitación o por moldeamiento, ¿cierto? Más que todo por imitación en las primeras épocas, desde que surge ese gorjeo hasta que vuelve otra vez a moldeársela, por ejemplo, la palabra papá, la palabra mamá, o a emitirse porque la has escuchado y entonces creas una asociación entre una necesidad fisiológica que necesitas satisfacer con mamá o una necesidad fisiológica que necesitas satisfacer con papá y demás, y así, pues con el paso del tiempo se va dando un aprendizaje de la vida, ¿cierto? En la vida, pues juega un papel fundamental, bueno, estas variables que yo he dicho, y también juega un papel fundamental, pues básicamente todas las personas y todas las cosas que nos rodean, ya en términos técnicos, pues esto hace parte de lo que conocemos como la relación funcional en análisis conductual aplicado, que es la relación bidireccional que existe entre las variables ambientales, llámese variable independiente con la variable dependiente o la conducta, ¿cierto? Es la relación ya en términos cristianos que yo puedo tener con el medio ambiente y pues ver cómo me comporto yo con el medio ambiente de acuerdo a estos mismos cambios medioambientales. Ahora bien, estamos en contexto de pandemia, y ya para entrar a responderte la segunda pregunta, pues claramente todo esto, si bien se modificó y si bien se cambió casi que a principios de este año, pues comprendemos que los niños, comprendemos que los adultos pues están inmersos en un contexto digital, en un contexto virtual, y bueno, creería yo que pues el lenguaje en este sentido evolucionará, es decir, los niños comprenderán, y eso es una gran ventaja, ¿cierto? De pronto los niños comprenderán un mejor uso de un computador, ¿cierto? Comprenderán un mejor uso de la tecnología, comprenderán un mejor uso a partir incluso de los defectos que tiene estudiar por medios digitales, y seguramente esto le proveerá en el futuro cosas muy buenas a ellos. Pero hay un punto muy importante y muy crucial, y es que así como como las computadoras pues nos permitieron avanzar de revolución industrial en revolución industrial, ¿cierto? Desde la máquina de vapor de James Watt hasta las máquinas que tenemos hoy en día, ¿cierto? Pasada la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la tercera revolución industrial, que ya todo esto de las manufacturas y demás, aunque eso ya se veía antes desde la primera, pero bueno, digamos que una mejora en las manufacturas, en la comunicación, digamos que eso también fue una parte de otra siguiente revolución industrial, y ahora el internet, ¿cierto? Pues seguramente, si bien los niños van a tener un mejor dominio de esto en el futuro, pues estamos en un punto en donde pareciera como si estuviéramos distanciados de nuestros seres queridos, y entonces lo que pasa es que pues nosotros siempre tendremos la necesidad de entrar en contacto con las personas, ¿cierto? Somos seres sociables por naturaleza, y desde que éramos unos Homo erectus, por ejemplo, no andábamos con computadores o con el WhatsApp de piedra ahí como me voy a comunicar con el miquito que esté aquí al lado para cazar un mamut. No, estamos pues de alguna otra manera luchando contra esa solicitud natural de sentir contacto, de percibir contacto, y si bien los seres humanos adultos, quiero decir los adultos ya somos un poco más resilientes a esto, claramente pues nos hará falta la satisfacción de determinadas necesidades fisiológicas, pero aún así lo podemos hacer a largo plazo. Pues los niños digamos que intentan definitivamente de muchas formas pues adaptarse a este contexto, y entonces si bien se adaptan, pues recurren a otras herramientas tecnológicas que lamentablemente lo que generan es, como dicen los abuelitos, como dicen los papás, un enviciamiento, ¿cierto? Porque están enviciados en el videojuego, enviciados en el celular, y eso es un problema incluso que se puede decir que si no se maneja bien, es decir, si no se maneja balanceadamente entre el contacto humano y la tecnología, pues estaremos hablando de una generación nueva que será altamente dependiente a la tecnología,
y no aprovechará de pronto esos valores que antes se cultivaban cuando pues uno estaba cerca de otra persona, por ejemplo. Entonces es un problema ahí que tendremos. ¿Crees que vayamos como a una sociedad híbrida? ¿Cómo así? Sí, como un poco más insensible, Claro, definitivamente, porque es que yo extraño, por ejemplo, esas épocas de los 90 en donde, pues, digamos, uno le hacían carticas, uno le entregaban dulcecitos y le dedicaban canciones y uno iba a timbrarle a la casa de la novia y le dejaba una carta debajo de la puerta o, no sé, pasamos de eso a, por ejemplo, a te quiero mucho, bye, mira esta canción, adiós, y sigo con mi vida. No, y a lo mejor también de algún modo deshacernos fácilmente de las personas, ¿no? A lo mejor bloqueándola, Sí. ¿no? Eso podría ser como un algo evitativo también, de algún modo. No sé lidiar con esa persona, pues la evito, mejor lo bloqueo, ¿no? Yo creo y que nos confrontamos, ¿no? sí, yo creo que estamos en este punto de la historia a nivel psicológico en una de las eras más evidentes en evitación experiencial. Uf, la gente hoy en día evita experiencialmente y enseña a evitar. Por ejemplo, si eres un padre de familia y ves que tu niño, que tu hijo, que tu hija está llorando, pues ¿qué haces? No, es que tengo que evitar que sufra y entonces le doy una colombina o le doy un juguete porque no quiero que llore, ¿cierto? Cuando es importante que los niños conozcan sus emociones, conozcan sus sentimientos de una forma experiencial. Es muy diferente que un padre se le acerque y le abrace para, pues, conciliar o simplemente para acompañarlo mientras está llorando, mientras está experimentando ira, por ejemplo, pues que el padre corra y le dé algo para escapar de ese malestar que está en curso, así como también para enseñarle al niño que no debe llorar, que es feo llorar, que es malo llorar, porque me hace sentir mal, entonces no, ¿vale? Y eso es lo que digamos que se encuentra en el mal dicho método Montessori. Digo mal dicho porque pues los padres de familia hoy en día consideran que es un método en donde la autonomía y la independencia debe reinar por encima de todo y así es como se debe educar el niño, ¿cierto? Digamos que el método Montessori tiene como bases lo que sería la disciplina, la autonomía y la independencia desde la niñez, pero pues justamente es un método que hoy en día está siendo muy mal interpretado, en donde los padres evitan el sufrimiento de los niños y más bien refuerzan aquellas conductas asociadas a pues un estilo de crianza permisivo, por ejemplo, en donde el niño ejerce su autoridad sobre los padres y hace lo que sea, hace lo que quiera con los padres y los padres se someten a lo que pues las instrucciones que diga el niño. Entonces es algo... Para entrar a procesos básicos como de conducta, una de las que quisiera como poner un ejemplo sobre la generación de la que hablas, digo, no estoy generalizando porque no podemos generalizar de ser humano, sería algo absurdo, pero ¿crees que por ese tipo de situaciones se le llame generación de algodón, generación de papel? Porque realmente ya no les gusta exponerse, ya no, es algo que siempre están evitativos, ¿no? Siempre o se ahogan en un vaso de agua, no saben confrontar, no saben... Y de ahí no sé si nos quieras dar una poquita explicación sobre, pues no sé, con los procesos básicos de conducta como para pues tener un comportamiento adaptativo al mundo y más al mundo que nos espera, porque cada vez creo que será un mundo muchísimo más competitivo, mucho más duro de enfrentar, ¿no? No sé, igual estoy exagerando y estoy viviendo una catástrofe, ¿no? Pero yo de algún modo sí veo que en cuanto a economía y muchas cosas, pues no es un mundo que sea muy fácil de confrontar. Uh-huh. Pues más que procesos básicos es simplemente el hecho de darnos cuenta que aún los padres están a tiempo para pues cultivar valores, para cultivar principios. De hecho, no todo es malo, no todo es oscuridad, por ende no todo se debe generalizar. Estamos hablando de padres que si bien son bastante asequibles con los niños, pues la idea es que esta asequibilidad o esta forma de contactarse con ellos o de conectarse con ellos o, perdón, comportarse con ellos, pues se dé más a un estilo de crianza
democrático, más que todo, ¿cierto? Donde pues priman los valores, donde prima de alguna u otra manera la toma de decisiones, y entonces ahí darnos cuenta que pues sí se puede, o sea, no digo que estamos perdidos en una generación de algodón, una generación de papel, sino es el simple hecho de que el padre de familia debe pues adaptarse a una situación en donde le debe enseñar al niño, donde debe enseñar a sus hijos pues todo lo correspondiente a los valores, todo lo correspondiente a pues los principios, y ciertamente a que nosotros no dependemos sola y exclusivamente de un teléfono, sino que hay más cosas que ver en el mundo. Y entonces es ahí en donde empezamos a pues sugerirles a los padres pues que así como ellos un día pues, fueron capaces de explorar el mundo, pues es momento de que siembren conciencia de que los niños ya se les debe como enseñar a salir de esa burbuja con el paso del tiempo, y entonces que con el paso del tiempo mismo con sus padres pues exploren el mundo, ¿cierto? Hay padres que lo hacen, hay padres que tienen una relación muy bonita, obviamente sí o sí requieren de los recursos tecnológicos, pero aún así hay padres que enseñan de una manera muy muy democrática ese punto que yo estoy diciendo, el hecho de sembrar curiosidad en un mundo que muy probablemente si bien ya está descubierto completamente, pues habrá personas que serán un universo completamente diferente para para conocer, para conquistar, para entablar lugares que ver, ¿cierto? Y yo creería que pues esto es un mensaje muy importante, más que la teoría. A mí me encanta dejar mensajes importantes, pues es justamente este. ¿Qué estarías dispuesto a hacer como padre para que desde un principio el niño no se enclaustre en una zona llamada habitación experiencial, sino que tenga contacto con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, y entonces con el entorno, con el mundo entero, ¿vale? Así pues muy probablemente enriquecerá su lenguaje, enriquecerá su cultura general y enriquecerá claramente pues el crecimiento de su vida y el desarrollo como ser humano, así como también como profesional, ¿no? Entonces yo creería que todo esto comienza a partir de pues ya hablando en términos de terapia de tercera generación, todo esto comienza a partir de el hecho de afrontar el miedo, conocer el miedo y ver que el miedo, a decir verdad, no es que sea algo malo, ¿cierto? Simplemente es la ausencia de aprendizaje, la ausencia de conocimiento, lo que sería el miedo, y una vez pues que tenemos en cuenta lo que estamos viviendo, pues ya no sentimos miedo, y es donde Stephen Hayes pues habla, por ejemplo, de que la solución a la evitación experiencial está propiamente en percibir aquello que estás evitando, ¿cierto? Si estás triste, pues dentro de la tristeza encontrarás pues la luz, ¿cierto? A una oportunidad de vida mucho más importante, pero tienes que vivirla. Si encuentras oscuridad en tu vida, pues entre la oscuridad encontrarás esa misma luz para que tú te conectes con la propia oscuridad, y entonces en vez de evitarla, la confrontas, la vivas, y ciertamente encuentras un aprendizaje muy importante, ¿vale? Entonces creo que esto va mucho más allá de la habitación experiencial, claramente. Oye, y por ejemplo, yo veo mucho en esta generación, no sé si es por también los medios de comunicación y que, bueno, cada vez somos creo que más amarillistas y ese tipo de cosas, pero veo a jóvenes mucho más chicos queriendo pues suicidarse, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo puede ser un proceso cognitivo de un joven de esa edad? ¿Y cuáles son como los detonantes? Obviamente yo sé que esto es un estudio preciso de cada persona, pero ¿de qué modo empieza ese tipo de cosas y cómo hay un reflejo de conducta en un suicidio, por ejemplo? Para que la gente como que esté atenta en esos procesos cognitivos. ¿Y qué es un proceso cognitivo? De ahí por todo podríamos partir, ¿no? Bueno, pues básicamente la información se procesa a través de una serie de estimulaciones que me incitan a, ¿cierto? Que me incitan a amar, que me incitan a respetar, que me incitan a luchar, que me incitan a persistir como información que una vez procesada en el medio ambiente, pues me va a enseñar a, digamos, a complacer a otros con el fin de llamar la atención o con el fin de simplemente pues generar más reconocimiento y más fama haciendo cosas que pues no es que sean
sean del todo correctas o que son muy delicadas, ¿vale? Que son estos retos virales que se encuentran en redes sociales y que claramente representan un riesgo, uno de los riesgos más importantes de toda esta era tecnológica, y por lo cual digo que si bien el niño va a tener un dominio muy grande en el futuro, pues va a tener riesgos también muy grandes en el futuro, debido a que pues está siguiendo instrucciones de una computadora y por ende de una persona que está detrás de esta computadora, ¿cierto? Entonces digamos que pues toda esta conducta, todos estos comportamientos se darán en primer lugar bajo la influencia de otras personas que los están haciendo y que pues superaron determinados retos, ¿vale? Y que claramente son unos retos que pues no son aconsejables, no son recomendables y ciertamente son absurdos. Entonces todo parte, de acuerdo a mi punto de vista, desde el aprendizaje vicario. Estamos enfrente de una persona que te está diciendo cómo hacerlo, ¿cierto? Estamos frente a una persona o frente a un mensaje inclusive que te está diciendo que si no sigues estos pasos al pie de la letra, entonces Jeff the Killer, por ejemplo, va a llegar y te va a matar o va a matar a tu familia, por ejemplo, que son unas cosas delicadísimas. Y entonces al sentirse manipulado por este personaje que es, entre comillas, reconocido en la Deep Web o en donde sea, ¿cierto? Lo que son estos muñequitos Jeff the Killer, bueno, esos mitos de la tecnología y demás, pues la persona se va a asustar, la persona va a reaccionar y pues va a ser manipulada por este entre comillas personaje, por esta persona literalmente, que es el que está haciendo pasar por un personaje, y entonces pues la persona recurre a cualquier conducta riesgosa con el fin de pues salvarse o con el fin de salvar a su familia. Realmente todo era una vil mentira. También están estas personas, estos influencers o estos youtubers que ciertamente hacen cosas ridículas, como por ejemplo aquí en... ¿Qué te parece si después de la pausa, porque nos tenemos que ir a corte, me platicas eso y también sobre tus experiencias en tus cursos y bueno, todo lo que también has tenido como experiencia en el aprendizaje de niños y adolescentes? ¿Te parece? Sí, señora. Bueno, pues amigos de Estrategia Intelectual, bueno, hoy es jueves, estamos en nuestro programa de qué vamos a hablar, estamos con el psicólogo clínico y bueno, estamos hablando sobre conducta y aprendizaje. Regresamos en unos momentos, no se vayan. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Bienvenidos al mes de octubre. ¿Estás listo para la mejor capacitación en estrategia intelectual? Damos inicio el próximo 8 de octubre con el curso Atención Electrónica de Actos de Molestia del SAT. Imparte el contador público certificado Carlos Gutiérrez Pérez, en punto de las 10 de la mañana, con una duración de 4 horas. Inscríbete con una inversión de 800 pesos. Diplomado de Especialización Fiscal 2021. Contiene 7 módulos. Dando inicio el próximo 20 de octubre y finalizando el 26 de noviembre. Diplomado con valor curricular. Promoción por pronto pago. Comenzamos 20 de octubre. Primer módulo. Escisión y función de sociedades y sus principales cambios en el Código Fiscal de la Federación. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. A cargo del maestro Roberto Valenzuela Lozano. 27 de octubre. Segundo módulo. IVA e ISR de plataformas digitales. De 4 de la tarde a 8 de la noche. Imparte el maestro fiscal Edgar Ulises Hernández Campos. 29 de octubre, tercer módulo. El juicio contencioso administrativo como medio de defensa fiscal. Perspectiva para contadores. A cargo del maestro en Derecho Fiscal, Manuel Cuauhtémoc Parra Flores, y el maestro en Impuestos, Eric Manuel Aranda Hernández, de 4 a 8 de la noche. Puedes adquirir cada módulo por el costo de 800 pesos. El costo por pronto pago por el diplomado completo hasta el 15 de octubre es de 3,900 pesos. Recuerda que el mes de noviembre continúa nuestro diplomado con 4 módulos más.
Llámanos e inscríbete al 2215 17 20 32 y 2221 85 64 12. Visita www.estrategiaintelectual.com para más detalles. Sigue desarrollando tu aprendizaje y profesionalismo con los líderes en capacitación. ¿Con quién más? Con Estrategia Intelectual. ¿Tienes alguna duda o comentario para Estrategia Intelectual? Recuerda que puedes comunicarte a cabina por WhatsApp. Manda un mensaje al 2215 17 20 32. 2215 17 20 32. Y despeja tus dudas con nosotros. Estrategia Intelectual. Los mejores contenidos para ti. Sintoniza por estrategiaintelectual.com a El Zar de las Franquicias, todos los viernes a las 11 de la mañana en su programa La Fórmula de la Franquicia. Somos la capacitadora. ¿Aún tienes dudas sobre por qué capacitarte? No lo pienses más. La capacitación ayuda a formar líderes, lograr metas individuales, fortalece la seguridad en la profesión, contribuye a la resolución de problemas, a la toma de decisiones y te da una actualización continua a tus conocimientos y habilidades. En Estrategia Intelectual somos una capacitadora que dispone de herramientas modernas y tecnológicas que serán de apoyo para las capacitaciones que brindamos. Tenemos contenidos de calidad, profesionales certificados y temas actualizados. Capacítate con los mejores. Capacítate con Estrategia. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Estamos de regreso en Estrategia Intelectual. Bueno, seguimos sobre el comportamiento humano y bueno, Juan Manuel, nos quedamos en la parte de el inicio de los juegos en internet y cómo es que podría ser un proceso cognitivo hacia la maldad y cómo es que podría ser reforzado y todo ese tipo de conductas que a lo mejor el ser humano no se da cuenta en qué momento está siendo de algún modo adoctrinado para tener un reflejo de conducta a lo mejor de suicidio o lo que decías de matar al otro y ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace ese Ibas a explicar algo y te interrumpí. No te preocupes. No, pues básicamente los niños, los adolescentes en esta época, pues siempre tienden a imitar lo que otras personas hacen y estas personas pues tienen que tener un peso muy grande en sus vidas por su reconocimiento social, ¿cierto? Si estas personas realizan X desafío o X reto, que es muy riesgoso, estaba por decir que aquí en Colombia había un chico que es una cosa tremenda, influencer, pero ya sabes, haciendo cosas que uno dice, pero ¿por qué? O sea, yo que me parto como decimos aquí en Colombia, yo que me parto la mula estudiando y haciendo contenido educativo para tener 3 visualizaciones en 24 horas y este tipo haciendo esas bobadas y tiene 27,000 visualizaciones y ya la vida ganada con YouTube y demás haciendo esas vainas, pues imagínate que esta persona, de hecho, creo que se colocó un preservativo, le echó agua y se lo metió en la garganta. Y creo que se lo sacó por la nariz, yo qué sé, una vaina así. Pues claramente estas conductas son altamente riesgosas y pues incitan a que otros niños o que otros adolescentes pues las realicen. Y el punto es que si vamos en términos morales en el sentido de lo que es bueno o en el sentido de lo que es malo, pues esto ciertamente correspondería a un riesgo. Lamentablemente pues no ha habido algún tipo de control contingente con estos comportamientos y ciertamente es cuando pues, los retos se vuelven algo muy, muy, muy difícil, se vuelven algo variables muy, muy difíciles de controlar. Ahora bien, dependerá de los padres, sí, dependerá de la disciplina en las redes sociales también, pero el punto es que
pues aquí se está generando una serie de aprendizajes muy, muy riesgosos solamente por el reconocimiento, ¿cierto? Porque como este tipo generó tales visitas y generó tal efecto en la sociedad, porque esta señora se vistió así, entonces hizo esto, yo también lo voy a hacer, pues eso de alguna otra manera, pues explica el comportamiento por el modelado, por moldeamiento. Hay personas que incluso dan dinero por replicar estos retos en internet, una cosa tremendamente loca y que claramente pues va a representar el mismo riesgo, ¿cierto? Oye, ¿y eso tiene que ver con la estupidez humana o qué pasa? ¿Por qué la gente prefiere ese tipo de contenidos o por la flojera, la pereza, a lo mejor? ¿Con qué tiene que ver ese tipo de reacciones? O, por ejemplo, he sabido de niños que se suicidan por no tener el celular y ves la ansiedad y la adicción que tienen a los aparatos, y es realmente interesante observar su comportamiento. No sé, no quiero hacer juicios sobre eso, pero es realmente interesante la adicción. Tú lo has dicho, adicción. La adicción a la tecnología hoy en día es absolutamente grande, ¿cierto? Sabemos que el adicto a la tecnología es un adicto comportamental, así como también puede ser comparado con la ludopatía, ¿cierto? Que es la adicción al juego, por ejemplo. Pues estamos en una era en donde las personas constantemente quieren y llaman pues la atención como sea para obtener estos recursos tecnológicos, así como también otros recursos que les incite al reconocimiento, que les incite al reforzamiento social por encima de todo, y pues claramente hacen cualquier cosa, pero obviamente también están este tipo de personas que lamentablemente carecen de recursos económicos, de recursos pues que le necesitan correspondiente a su vida, entonces pues también pueden llevar a cabo este tipo de comportamientos riesgosos por dinero, ¿vale? Si yo no me voy a dedicar a robar, si yo no me voy a dedicar, por ejemplo, a trabajar en el campo sexual, por ejemplo, pues puedo coger mi celular, puedo imitar estos retos o puedo hacer otro tipo de retos, otro tipo de conductas riesgosas para, pues, adquirir dinero y adquirir reconocimiento, ¿cierto? Digamos que el internet o el celular o el computador te va a llevar siempre cada vez más lejos. Hoy en día, pues, eso es una ventaja y desventaja. Desventaja en ese sentido, en donde pues tú publicas cualquier cosa y hay 1 millón, 2 millones, 3 millones de internautas que te van a admirar por lo que hiciste, otros que te van a odiar, pero así se influye el reconocimiento para adquirir, puede ser, ya lo he dicho, reforzamiento social o reforzamiento es tangible, de acuerdo con el dinero, comprar cosas, viajar y demás. Creo que estamos en un punto en donde algunas alternativas, lamentablemente, si bien son las más fáciles y las más asequibles, lamentablemente lo más fácil siempre te lleva a cosas muy, muy, muy peligrosas, muy riesgosas, y está la ley del menos esfuerzo, ¿cierto? Que es básicamente esto. Y bueno, creo que muy probablemente muchas personas me odiarán por lo que he estado diciendo, porque dirán, no, ¿cómo se te ocurre decir eso de los youtubers, del tal Fernando no sé qué, y del tal sí no sé qué, y del tal, bueno, no importa mi punto de vista, pero ese es el punto. No, y además detrás de todo eso, yo quiero que es eso, el conocimiento, el estudio, el por qué de alguna manera te atreves de algún modo a afirmarlo, ¿no? Porque hay un estudio sobre la conducta humana y de algún modo pues das tu opinión sobre eso. No es nada más porque se te ocurrió decirlo y como ellos que se meten una estupidez para tener más vistas, ¿no? Y sobre tu experiencia y sobre tus anécdotas como docente en los adolescentes, en los niños, háblame un poquito sobre eso, tus proyectos y bueno, ¿qué planes tienes en futuro con ellos? ¿O cómo podrías aportar a una sociedad un poquito más, cómo poder llamarle? No sé, ¿cómo podrías motivar a una sociedad a tener otro tipo de conductas? Yo como docente empecé mal. Empecé pésimo. Yo hice un montón de cosas. Mira lo interesante de mi historia. Yo hice un montón de cosas, digamos que inapropiadas, por el modelado
¿cierto?, de otros profesores que yo tuve. Entonces yo era el típico profesor y así con la apariencia me decían el cara de niño porque tengo pura cara de niño, y entonces yo llegaba súper bravo al salón y mandaba y decía y regañaba y sacaba del salón, hasta que una vez pues me di cuenta que lo que yo estaba haciendo realmente no era yo, ¿cierto? Porque yo como profesor, yo como psicólogo no soy así y nunca sería así, ¿cierto? Pero me estaba comportando de pronto de esta manera por miedo, por ansiedad, porque era mi primer empleo, y entonces lo que yo hice con el paso del tiempo fue, digamos que reencontrarme a mí mismo y entonces utilizar simplemente lo que yo soy junto con mis estrategias y mis habilidades clínicas para enseñar, para educar, para atender a los pacientes, y al final pues fue una conclusión muy bonita, muy, muy linda y muy bella de mi vida. Por eso es que le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de tener este primer empleo en el colegio en donde yo trabajé, y en donde yo pues también tuve una docencia en formación en la universidad. Bueno, una vez que yo egresé de la universidad pues fui docente en formación durante más de un semestre con un profesor que reconozco y que quiero con todo mi corazón, muy muy genial el profe. Y bueno, creo que a partir de esto pues surgió la senda de educar, la senda de generar un mensaje diferente a la sociedad desde el punto de vista de la psicología, considerando que esta sociedad, por ejemplo en mi país, pues algunos piensan que el psicólogo literalmente no sirve para nada, ¿cierto? Es una persona que incluso eso me dijeron mucho en el colegio, en algunos padres de familia, que yo no servía para nada, que yo no estaba haciendo nada, cuando yo lo que más hacía era cosas. Entonces yo decía, no, pues yo creo que ya es momento de ajustarse los pantalones y pues demostrarle a la sociedad que el psicólogo sí es capaz de hacer muchas más cosas que estar en un consultorio atendiendo, que es capaz de salir al mundo y enseñar bajo el punto de vista de la psicología, bajo el punto de vista del aprendizaje, y entonces entender que todo esto puede que, si bien está extrañamente escondido en un consultorio de 4 paredes, en donde nada sale, tus habilidades no salen, pues yo dije, no, ya es momento de romper la pared de ese consultorio y demostrar a las personas que los psicólogos sí tenemos habilidades que podemos demostrarlo a cualquier persona. A mí me dijeron, no, Juan, no lo hagas porque es que eso no, porque es que nada, o sea, el psicólogo tiene que ponerse en un lugar, y lamentablemente el psicólogo sabe tanto que esconde lo que sabe, o esconde o publica en artículos casi que, perdón la expresión, clandestinos, ¿vale? En donde muy pocas personas lo van a ver, los van a leer, los van a estudiar, solamente los académicos, pero ¿qué hay entonces de la otra parte de la sociedad? Entonces yo me dije a mí mismo, yo voy a salir de la oficina, voy a crear mi propio proyecto, voy a crear mi propia estrategia de educación, mi propia estrategia para enseñarle al mundo que el psicólogo puede ser diferente. Y créeme que bajo este punto de vista, pues aún así sigo siendo enormemente criticado, como también admirado, gracias a pues algunas personas que me han seguido. Pero al principio era muy, muy difícil, era muy complicado. Me decían loco, me decían, ¿usted cómo se le ocurre hacer videos de análisis conductual aplicado con juguetes? ¿Qué le pasa? Usted es una persona inmadura, usted es una persona que tiene problemas mentales. Y pues con el paso del tiempo yo me di cuenta que lo primero que mueve son aquellas voces crítico-destructivas, y entonces con el paso del tiempo te das cuenta que si mejoras tu trabajo, mejoras tu contenido, pues vas acercándote a voces que pues van a empezar a sugerirte, ¿cierto? Mira, esto es importante, puedes hacer esto, y dejarse influenciar y llevar por estos comentarios sagrados, bonitos, humanos, más la creatividad y más el conocimiento que tú adquieres, pues va fortaleciendo tu proyecto y lo va poniendo en una escalada hacia lo que tú quieres, ¿vale? Obviamente, pues mi proyecto tiene yo le he contado más de 4 años, en donde los primeros años no fueron fáciles, en donde los primeros años, digamos que en 2 años logré 100 suscriptores, y luego bajaron a 80, y luego bajaron a 50, una vez me vi en un punto difícil que eran 10 nomás en el canal de YouTube, y en el grupo de Facebook también pasamos de 20 a 9, ¿vale? En 2 años, y yo decía, pero
qué carajos es lo que está pasando, en qué estoy fallando, y entonces no me rendí, ¿vale? Me dije a mí mismo, no me voy a rendir, voy a seguir adelante con esto, porque lo que yo quiero es simplemente generar conciencia de que los psicólogos podemos hacer algo mucho más llamativo, incluso en redes sociales, y así mitigar pues aquellas personas que lamentablemente ocupaban un lugar injusto en redes sociales haciendo este tipo de tonterías, ¿vale? Entonces yo empecé a fortalecer más el conocimiento, empecé a fortalecer más todo este proyecto, ¿cierto? En donde fue creciendo con el paso del tiempo y en donde pues definitivamente me di cuenta que tal vez estaba en un punto de bajonazo, ¿cierto? Porque no era yo mismo, y porque si bien había ideas originales, no estaba del todo yo ahí. Pues me puse los pantalones otra vez, recordé lo que me pasó en el colegio, y entonces al ser yo mismo y al ser muy objetivo y al leer bastante y al aportar, pues me di cuenta que pues el proyecto creció en YouTube, en Facebook, y bueno, digamos que pues con el paso del tiempo fui abarcando otras redes sociales. Y bueno, después llegó un punto en donde yo dije, no, pues me gustaría educar, me gustaría pues ya entrar en contexto con las personas, y entonces empecé a organizar lo que son las clases personalizadas, ¿vale? De análisis funcional, análisis conductual aplicado, evaluación y formulación, y a terapia de aceptación y compromiso. Y yo dije, bueno, si la gente le gusta mi trabajo en YouTube y lo sigo mejorando, pues seguramente estas clases van a ser mucho mejores. Y entonces literalmente, por aquí tengo a dos amiguitos que los quiero presentar esta noche. Cuando el profesor, uno de los profesores más queridos de mi especialización, Lauren Marshall, pues me vio con todo esto del proyecto, me regaló, me obsequió, me heredó, porque estos libros eran de él, me heredó este libro que está aquí, es Manual de la Conducta Operante de Joven y Estado. Era una mañana que él resultó como, venga, acompáñame, y le regaló esto. Yo como, ¿pero qué? Y me lo dijo pues que me lo hacía porque apoyaba mi trabajo y lo que sería pues mi metodología de la investigación. Bueno, yo me leí esto, y entonces yo dije, vamos a hacer de esto algo mucho más entendible, mucho más asequible, no solamente en redes sociales, sino también en mis clases personalizadas. Y bueno, creo que lo he hecho. Actualmente pues cuento con, mira, a mí la verdad no me interesa el pago en YouTube, porque ni siquiera me pagan en YouTube. No me pagan, eso que es que tienes 1000 suscriptores y te pagan, eso es mentira. A mí no me... Sí, es verdad. Tengo 3.500 personas que seguramente les ha servido en algún punto mi trabajo. Tengo 3.500 personas que seguramente pues se han conmovido y han seguido y seguramente tal vez se han inspirado en mi trabajo. Y bueno, pues por el lado de las redes sociales, así como también por el lado de las clases personalizadas, en donde pues ciertamente está demostrado que pues estas clases funcionan, estas clases se hacen con mucho corazón, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha objetividad, con mucha creatividad, y pues la evidencia la pueden encontrar en la caja de opiniones y comentarios de los talleres, de los webinars. Aproximadamente hay más de 30 personas con videos de 1 minuto, 2 minutos, que definitivamente han hablado y han dicho que estos talleres, estas clases personalizadas definitivamente sí funcionan, sí les ha servido y sí les ha orientado. Y bueno, creo que me siento muy feliz y muy orgulloso por este resultado, y espero no parar y fíjate que dijiste algo súper importante. Yo francamente a veces tengo así mis debates, porque yo estudio psicología, estoy tratando de especializarme en clínica, pero tengo mis confrontaciones justamente por lo diverso y complejo que es la psicología y el comportamiento humano. En el conductismo encontré muchísimo más respuestas, ¿no? Más prácticas y más resultados, obviamente. Pero ¿sabes qué? Me incomoda un poco su lenguaje. Porque si el lenguaje fuera un poco más práctico, digo, es algo que se tiene que practicar, como la ciencia, ¿no? Y como todo ese tipo de cosas. Pero obviamente nosotros llegamos a esas cosas tal vez por el lenguaje simplista, si tú quieres, o por el reduccionismo de las cosas. Tal vez para los grandes científicos o la gente muy dogmática esto puede ser realmente una estupidez o una tontería o una locura. Pero si no, ¿cómo podríamos tener acceso o cómo podría interesarnos algo que a lo mejor justamente no entendemos? Y yo creo que eso es lo que nos ha degradado a los psicólogos, ¿no? O sea, nos ha demeritado todo ese tipo de cosas, precisamente aparte de tantas corrientes que hay como en todo.
y las contradicciones entre uno y otro que ya dices, bueno, terminan no tomando en serio la psicología. Y me llamó mucho la atención de ti, que bueno, te tengo en Facebook porque añado muchos psicólogos y muchos conductistas sobre todo, la manera en cómo enseñas por medio del juego, la manera en cómo también tus precios son totalmente razonables y accesibles, porque otra cosa es algo carísimo, sí, estudiar, es algo muy caro. Yo soy como la Universidad Nacional aquí en Colombia, yo soy la Universidad Nacional, el punto de vista de la Universidad Nacional andante en el sentido económico, así que imposible no aprovechar estas clases. Y eso me dio buena espina, por eso decidí aceptarte, porque finalmente también como todo se vuelve un comercio, ¿no? Entonces la pasión y esa parte de gusto y todo, obviamente el ser humano tiene que vivir de algo, ¿no? Pero me gusta esa parte donde hay ambas cosas, me explico, y a los seres humanos donde hay esa humanidad, si tú quieres, que los conductistas no hablan de eso, pero de la humanidad, del corazón, de la empatía al otro, de coexistir y bueno, el acercamiento que puedas tener, porque pues me puedo echar una plática y lo he tenido y me gusta, pero la gente no entiende, o sea, no todos están en el mismo canal que nosotros. Y hacerlo accesible y tener ese lenguaje, pues acerca más a las personas, porque el comportamiento humano es realmente asombroso, bueno, a mí me apasiona. Sí, es bonito, es chévere, a mí también. Entonces, platícanos ya porque ya nos vamos, nos quedan 5 minutos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y todo el contexto que tienes sobre la enseñanza. Bueno, pues antes de mencionar esto, aprovechando mis últimos minutos aquí en esta hermosísima entrevista que me encantó, que espero participar nuevamente alguna vez más. Ay, gracias. Bueno, creo que todo está en el ejemplo, ¿no? Creo que si tú tienes un concepto muy complejo y ejemplificas con el sentido humano, ¿cierto? Que nos caracteriza, pues muy probablemente muchas palabras difíciles o técnicas se vuelvan mucho más fáciles y asequibles, y creo que esa es una de las cosas más importantes que yo retomo desde mi vida como estudiante del Liceo Navarra de la ciudad de Bogotá. A todos los profesores pues le entendíamos con ejemplos, le entendíamos con ejercicios, con experimentos, con maquetas, entonces digamos que ahí claramente pues está ese punto en donde pues todos los seres humanos nos podemos conectar sin diferencia alguna, bueno, con la diferencia lingüística alguna, quiero decir, a través del ejemplo, y creo que el ejemplo es el conector de todo, ¿cierto? Ejemplificar los fenómenos naturales es la base del entendimiento sobre cualquier tipo de teoría o concepto. Ahora bien, pues nada, mis redes sociales, pues tengo un grupo de Facebook llamado Análisis Conductual Aplicado PS. Juan David Camargo Reyes. También tengo un Instagram en donde también me pueden encontrar Juan _, David _, Camargo _ Reyes, en donde también tengo contenido de formulación, análisis funcional, el canal de YouTube, eso sí, Juan David Camargo Reyes, ahí me pueden encontrar. Hay 2 canales de YouTube, uno que lo dejé utilizar como hace 1000 años, que era un canal de poesía, que yo no sé quién es el que, no sé, en algún punto de mi vida una vez vi ese canal y vi como literalmente en una poesía como unos 4000 no sé qué visualizaciones con 800 comentarios. Yo no lo quise leer, eso es algo que hice como a los 15, 16 años, yo no quise leer esa vaina porque me da ansiedad. Y está el otro canal de 3500 suscriptores que ya es el propiamente de psicología, porque probablemente que se suele confundir. También tengo un canal de videojuegos, se llama El Rincón de Ángela y Juan, donde pues ustedes pueden verme jugar. Porque amo los videojuegos, amo la PlayStation. Ahorita estoy por la PlayStation 5, espero lograrla, espero adquirirla. Y pues nada, esas son mis redes sociales, más que todo para que se conecten conmigo y pues sepan aprovechar pues los contenidos gratuitos de las mismas, así como también los contenidos de pago, que como ya lo hemos dicho, pues son contenidos tremendamente asequibles. Incluso hay momentos en donde si yo me levanto con las ganas de decir hoy quiero enseñarle a todo el mundo, pues voy a hacerlo gratis, o lo voy a hacer desde $10, desde $15, desde $5, no sé, o por donaciones, no sé, pero el punto es algo muy chévere, es algo muy divertido y muy interesante, que yo digo, la persona que tome esto
sí o sí puede mejorar en términos académicos, y ciertamente también es una mejora para mí, porque pues obviamente yo no soy perfecto, yo soy un ser humano, yo también me puedo equivocar, yo también puedo tener falencias en el contexto de la educación, y esta experiencia de tener clases personalizadas pues incluso me va a llevar a mejorar. También tenemos no, porque el único jefe soy yo, empleado y jefe soy yo, tengo pues lo que son aulas virtuales. En las aulas virtuales pues pueden encontrar los diferentes webinars de análisis funcional, aplicado y aceptación y compromiso. Entonces la idea es que tú seleccionas alguna de las aulas virtuales, pagas $20 de por vida y permanentemente por el acceso al aula virtual, y puedes tenerle contenido nuevo que se le añadirá a esa aula virtual. Por ejemplo, Juan, yo quiero el aula virtual de análisis funcional, entonces pagas tus $20 y tienes acceso ilimitado y permanente a aula virtual, ilimitado. Y pues vas descargando las clases de los webinars que normalmente se hacen y que tienen el mismo costo, y vas viendo contenido nuevo y vas viendo ejercicios que pues están disponibles en cada aula virtual, y también hay lecturas complementarias, hay libros de análisis de la conducta, solamente por $20, nada más, no tienes que volver a pagar nada más. Yo creo que es algo que pues muy pocas personas últimamente han aprovechado, pero la idea es que más personas aprovechen para que también me apoyen en esto, porque pues yo vivo de esto. Sí, y nada, Pues de verdad agradezco mucho, Juan David, la entrevista también la disfruté muchísimo, y bueno, eres el primero que quiero hacer como de algún modo un experimento social de algo que quiero ir preguntando a mí, porque de hecho yo tengo esa duda, y yo he observado que mucha gente como que no sabe muy bien qué es eso, ¿no? Y menos como en cuestiones pues ya más ¿cómo se dice? Bueno, más científicas. En realidad, pues nadie sabe qué es el amor. ¿Qué es el amor para ti, Juan Manuel? El amor es así, a lo mejor una explicación simplista, porque si no también nos podríamos pasar muchas horas, pero me gustaría como ir sabiendo qué es lo que piensa la gente sobre ese tema. El amor es una poesía. Una poesía que puede ser muy breve o puede ser muy larga, y entonces te motiva a seguir amando o te desmotiva y te cultiva otro tipo de conocimiento diferente a esa poesía. Muy artístico. ¿Como un estímulo? Un estímulo. Una variedad ahí extraña, rarísima. Exacto. Pues Juan Manuel, agradezco muchísimo la entrevista, espero, como tú dices, tener otras más en el futuro, y bueno, pues seguimos en comunicación por Facebook. Ya la gente quedará grabado este programa, ojalá y tú lo puedas recuperar para tu canal. Y bueno, pues agradezco también mucho a Estrategia Intelectual, a Juan Carlos, a todos, a David, a los que están detrás de cámaras, pues por su apoyo, por su aporte, y a todos los que nos vieron, que rápidamente me gustaría dar un poquito de los comentarios. Y bueno, Joen Soto, buen programa. Andrés Soto, saludos. Arturo Contreras, buenas tardes, gracias por compartir, saludos y bendiciones. Andrés Soto, bueno, otra vez saludos. Y Denise Colindres dice creatividad con el corazón. Y bueno, pues esos son las personas que mandaron saludos. Agradecemos mucho y nos vamos. Bueno, muchísimas gracias, David. Hasta la próxima. Nos vemos pronto, bendiciones, adiós. Hasta luego. Bye. ¿Listo? Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Escucha a Lisette Soto en ¿De qué vamos a hablar? Todos los jueves a las 6 de la tarde, solo por Estrategia Intelectual. Comenzamos con las noticias más relevantes de la semana. Esto es Estrategia Intelectual Flash Internacional. El presidente y candidato a la reelección de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no participará en el segundo debate presidencial debido a que la organización determinó hacer la instancia de manera virtual. Nacional.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que permanecerá en aislamiento, luego de que ayer sustentó dictamen sin cumplir las normas sanitarias. Economía. Las reformas para extinguir 109 fideicomisos y reasignar 68 millones de pesos al sector salud fueron turnadas al Senado para su análisis y eventual rectificación. Deportes. La selección mexicana fue mejor en su visita a Holanda. El tricolor mostró un buen juego colectivo y en lo individual destacaron elementos como Alfredo Talavera, quien le dio mucha seguridad al arco con buenas intervenciones. Espectáculos. Eddie Van, el legendario guitarrista y cofundador de la agrupación Van Halen, falleció este martes tras una larga batalla contra el cáncer de garganta. Mi nombre es Alan Coronel. Sigue escuchando Estrategia Intelectual. Buena tarde.